Nos fuimos al suelo. ¿Ah? Nos fuimos al suelo, sí. Pero vamos a hablar en general de las estructuras de entrepiso, porque podría ser suelo o podría ser segundo piso o entrepiso. Ya. Normalmente se hacen las dos estructuras, digamos, con acero galvanizado. Veamos. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Conocer los elementos que componen la estructura de un entrepiso de perfiles de acero galvanizado, conocer el proceso constructivo de un entrepiso a través de la utilización de perfiles de acero galvanizado. Entonces, ¿cómo vamos a formar, digamos, esta estructura? Y el proceso que necesitamos implementar para poder llegar a un buen objetivo. Lo más importante, por supuesto, siempre es el diseño. Y esto tiene que hacerlo un profesional que esté dedicado al tema y que sepa cuánto es la carga, digamos, que va a tener esta estructura para poder hacer un diseño adecuado, digamos. Bueno, ya sabemos que el acero galvanizado es un material que permite ser aplicado en un montón de tipos de estructuras. Ayer vimos los muros estructurales, tabiques, que vamos a ver mañana, construcción de cielos, pasado mañana. Y hoy día nos vamos a dedicar exclusivamente al tema de los entrepisos. La gracia de esto es que es una solución constructiva modular, es decir, muy fácil de aplicar. Literalmente en una semana uno podría tener la estructura completa de una obra levantada. Oye, súper bueno, y los tremendos ahorros que eso significa, si el tiempo es dinero, qué reto. Exactamente. Entonces, ¿cómo son las estructuras de piso en general, o de entrepiso? Son perfiles de acero galvanizado, en particular un tipo de perfil, el perfil en C, que permite generar esta superficie horizontal para poder habilitar un piso superior. Ahora, me voy a dar vuelta aquí un poquitito. Observen que existe sobre los perfiles una plancha estructural que es la que permite que estos perfiles no se doblen, no se tuerzan y mantengan la estructura rígida. Es muy importante contar con este apoyo estructural de madera. Pregunta, ¿y esto vendría a ser el piso del segundo piso? Yo diría que el primero, porque se ve la base. Sí, pues por eso no. Ya, ok. Claro. Pero podría ser ya, okay, arriba, digamos. Porque la estructura no va a variar, va a ser ese diseño igual de reforzado con esa distancia entre uno de los perfiles. Ya. Claro, y con ese alto de perfil, digamos, que ese debe ser de 100 o 150. Entonces, la función es soportar el peso propio de la estructura, además de la sobrecarga por el uso, que se transmite directamente hacia los muros estructurales o hacia la base, dependiendo si es un primero o un segundo piso. La estructura entonces va a ser funcional, pero funcional de manera horizontal. Ayer vimos la estructura funcional, pero de manera vertical en el muro estructural. En este caso estamos hablando de elementos horizontales. Y vamos a utilizar placas estructurales de madera que van a absorber y van a distribuir las cargas dinámicas de sismo, de viento y de carga, propiamente tal, de peso, trasladándolas, digamos, o traspasándoselas directamente a los muros estructurales. Ojo, siempre la estructura de piso está soportada sobre muros estructurales, no sobre tabiques no estructurales. Por eso es tan importante que sea un profesional que calcule y distribuya las cargas. Exactamente. Y normalmente los muros estructurales son perimetrales, es decir, van por fuera de la construcción. Y hay uno que otro en el interior. La estructura entonces la vamos a componer de vigas de piso, unas vigas especiales de piso que se llaman vigas maestras, los conectores entre una viga y la otra, y las placas estructurales que van sobre toda esta estructura, que van a soportar y distribuir el peso final. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? Bueno, existe una norma en Chile, la norma 1537, norma chilena, que especifica cuáles son las características que debe tener una losa. Y en general todas las estructuras de este tipo, y de otros tipos también,
básicamente lo que dice es que tiene que soportar una carga mínima de 200 kilos por metro cuadrado para uso habitacional. Y esto va incrementándose cuando, por ejemplo, es uso como bodegas o como superficies al exterior, etcétera, etcétera. Pero como mínimo 200 kilos por metro cuadrado. Ahora, un metro cuadrado, si ustedes lo piensan, es bastante pequeño. Yo diría que es hasta por aquí en la mesa, un metro cuadrado. Y necesitamos que esto soporte al menos 200 kilos distribuidos en este metro cuadrado. Mira. Eso es bastante más que una persona. O sea, aquí caben tranquilamente 4 personas. 4, claro, 5 por 4. Pero lo que dice la norma es que al menos 2 personas tienen que estar cómodamente ubicadas sobre este metro cuadrado. Con lo cual nos dice, en el fondo, que la norma es exigente, pero no tanto. Esta norma la pueden bajar, voy a agregarla como link a las normas de diseño de los paneles propiamente tales y de los elementos de perfil de acero galvanizado. Y ahora sí estamos en el segundo piso, está muy buena esa imagen. Exactamente, ahí se nota claramente, digamos, que están haciendo una estructura totalmente aérea, digamos. Y si ustedes se fijan, las vigas están apoyadas no en otras vigas, sino que en un muro, sí, en un muro de concreto. Bueno, la estructura de entrepiso, en conjunto con las placas estructurales, que pueden ser de OSB o contrachapado, igual como vimos en los muros estructurales, operan en forma horizontal. Acuérdense que los muros operan en forma vertical, y por eso es que se ponen del largo del muro. En este caso, nosotros vamos a trabajar en forma horizontal con lo que se llama el efecto diafragma. Diafragma es la membrana que tenemos nosotros donde terminan los pulmones y empieza el sistema digestivo. Y hace las veces de como un globo. Entonces, la tensión que se produce sobre las placas de madera encima de estas vigas produce que esto tenga una mayor resistencia que la propiamente tal que tiene la madera o la estructura de fierro. Y absorbe las cargas de sismo, de viento, y las traspasa directamente a los apoyos, que son los muros que tenemos perimetralmente, normalmente, de estructura. Es importante, sí, darse cuenta que, vamos a hacer un pequeño remember, cuando estábamos hablando de muros estructurales, dijimos necesitamos OSB de 11 milímetros y contrachapado de 12 milímetros. Cuando estemos hablando de estructuras de entrepiso, tenemos que poner una capa de madera más ancha, de mayor espesor. Lo mínimo es 15 milímetros en OSB y 18 milímetros de espesor en contrachapado. No es la misma plancha que yo pongo en los muros, la que pongo en el piso. Es importante este detalle. Si yo pongo un contrachapado muy delgado, va a haber mucha flexión entre las vigas y vamos a producir un efecto que no queremos que exista, que es que las vigas del piso se giren, se roten por un efecto que se llama un par de fuerzas o momento. Profe, ¿sabes? Justo estaba conversando nuestro queridísimo Alejandro Bahamondes, nuestro profesor online. Que nos saludamos entre paréntesis. Ahora lo saludamos. Bienvenida, Alejandro. Hay una pregunta que estuvo súper buena, espera, aquí la encuentro. Claudio Calixto pregunta si esos 200 kilos son excluyendo el peso de los materiales que lo conforman. No, el total. Ah, ya, el total. Y lo otro que está, bueno, obviamente Alejandro nos cuenta que la página del Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuenta con una biblioteca que permite bajar algunas normas de manera gratuita. Y Nahum te estaba cobrando la palabra. Muy bien, Nahum, estoy contigo. Dijo, profe, no se olvide de los links que había prometido. Sí, sí. Y Caroline, ¿dónde está Caroline? Carolina Cáceres. Me quedó una pregunta respecto a la clase de ayer, me quedó una duda, ¿la podemos hacer ahora? Tírala nomás. ¿Dónde se colocan los tornillos en montantes y soleras de paneles no estructurales? Por ejemplo, la pared interior de una pieza y el pasillo que llevan yeso cartón en ambos lados. Eso lo vamos a ver mañana.
Ya, Caro, ¿Ah? espéranos, por favor. Porque mañana nos tocan los muros no estructurales. Ya, perfecto. Ya, sigamos. Perfiles entonces. ¿Cómo podemos clasificar los perfiles? Bueno, una forma es según el espesor. Tenemos perfiles estructurales que van en el 0,85 y el 1,6 milímetros de espesor. Tabiques o muros no estructurales con 0,5 milímetros de espesor. Son perfiles más delgaditos. Y los cielos, que es la cubierta inferior que tiene el piso superior, van 0,5 o 0,85 milímetros. ¿Por qué? Porque tienen que ser livianos. El cielo en general no soporta carga excepto su propio peso, el cielo raso. Entonces no necesitamos poner ahí una estructura ultra resistente. Salvo que queramos rellenar, por ejemplo, con cemento el espacio que queda entre las vigas. ¿Y por qué querrías hacer eso cuando es el piso? Para hacer un radier. Ah, un radier sí, elevado. ya, ahí sí. Bien. ¿Y llegamos al primer Llegamos al primer recapitular. Ya, la estructura de entrepiso debe soportar por lo menos una sobrecarga de 200 kilos metro cuadrado para su uso habitacional. Se debe utilizar el perfil de acero galvanizado para uso estructural con espesores entre 0,85 a 1,6 milímetros. Se debe utilizar planchas OSB de 15 milímetros o contrachapado estructural de 18 milímetros. Vamos a ir a la primerísima pregunta del pizarrón. Profesor, yo lo vi haciendo musaraña, así que no se pueden equivocar en la pregunta que viene. Tienen un minuto para contestarla desde ahora. Jóvenes todos y todas. La pregunta decía así. Voy a leerla acá. Para las estructuras de entrepiso se debe usar tablero estructural de espesor OSB 11 contra chapado 12, OSB 12 contra chapado 12, OSB 15 contra chapado 18, OSB 18 contra chapado 18. ¿Qué maldad la última pregunta? ¿Qué maldad? No. ¿La última alternativa? La última alternativa. ¿Ya? La respuesta correcta, como sale justo misteriosamente en el punto 3 del último recapitulemos, es la correcta. Exactamente. Y aquí tenemos el recapitulemos, está justo ahí. Sí, ahí está. Esto fue con un cariñito, pero con un engañito. El profesor es malo, perverso. No, ¿Y con qué pero seguimos? Seguimos. Sigamos. Vigas. Vigas de piso. Ya. Las estructuras entonces que vamos a utilizar en forma horizontal, vamos a llamarlas vigas de piso. Y se componen básicamente de un perfil específico, que es el perfil C. Ahí está, yo diría que dibujado exageradamente, porque no hay tanta diferencia entre el ancho y el alto del perfil. Es bastante más similar, digamos, la medida. Pero es el perfil que se usa como viga de piso, en forma apaisada, es decir, de lado. Las vigas maestras, por otro lado, se construyen en base a diferentes perfiles. Tenemos la mayoría de las vigas maestras como un par de perfiles en C que van enfrentados entre sí, unidos por un perfil en U sobre y bajo ellas, de tal modo que no exista la posibilidad de un movimiento lateral en ningún sentido. También podemos utilizar los perfiles no enfrentados, sino que de espalda con espalda, y formamos ahí una viga maestra en formato H. No 2C una frente a la otra, sino que 2C una a la espalda de la otra. También vamos a tener que unir de alguna manera las vigas maestras con las vigas de piso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a usar unos conectores en L de zinc, que no es otra cosa que una pletina doblada, y las medidas estándar son de 70 por 70 por 140, es decir, las alas del perfil miden 70 milímetros y el ancho del perfil 140 milímetros. Y el espesor de este material es bastante grueso, es 1,6 milímetros. Ahí tenemos el código incluso de una de las marcas específicas de estos productos. Además de esto, vamos a necesitar, por supuesto, que la estructura que soporta las vigas entre sí, que es la madera que va afirmada en las vigas maestras y en las vigas de piso. Profe,
Germán Castillo me dice, yo también tuve una pregunta ayer. Consulta de ayer, dice, ¿los bloqueadores de giro son siempre obligatorios o con placas estructurales se omiten? No, dijimos ayer que era una alternativa o la otra. Se usan placas estructurales, no se usan bloqueadores de giro. Se usan bloqueadores de giro, no se usan placas estructurales. Por ejemplo, placas de yeso cemento. Te tienes que casar con una de las dos Efectivamente. opciones. No puedes ocupar una u otra. Y otra cosa que estaba conversando Salomón Arriagada con el profesor Alejandro, dice, ¿se puede hacer un piso principal o solo entre pisos? Por ejemplo, cuando se realiza sobre pilote. Y justo ahí Sí. el profe le decía, sí, se puede hacer. Se Sí. debe estructurar como piso ventilado. ¿Cuál es Sí. el piso ventilado? Lo que pasa es que el piso ventilado consiste en que hay una separación entre el piso y la superficie inmediatamente inferior. No puede ser un piso Sobre, directamente pegado. apoyado en la tierra, por ejemplo, o en un bloque. Ya, por eso habla de los pilotes. Ya. Sí. Cuando son pilotes se puede. Ahora, sobre los pilotes normalmente no se apoya directamente la viga maestra, sino que se apoya una estructura de fierro dulce. Y sobre la estructura de fierro dulce se apoyan las vigas maestras. Perfecto. Y José Manuel me dice, y me pregunta, pero José, no vi pregunta, vi como una afirmación que dijiste, son muy importantes los tornillos que se instalen en pisos y techumbre con placas. Estos son los autoperforantes Hexagonales. Winger, punta broca 10x1 y 7/16 pulgadas. Ujú. Sí, que son con cabeza hexagonal. No es el cabeza lenteja. Ya, En, sigamos. en todo lo que es vigas y muros estructurales se usa el perno más grueso, más grande. Ahora, ¿cómo vamos a juntar las vigas maestras, las vigas de piso, unas con otras? Ahí tenemos un esquema bastante claro. Me voy a dar vuelta a ver si puedo indicar algunas cosas por acá. Acá tenemos una viga maestra, H, la H. No, esta es casi H. así. Y esta es otra viga maestra, la que está acá abajo. Entonces, las vigas de piso van apoyadas sobre la viga compuesta, viga maestra, o adosada a la viga maestra. Son las dos formas de aplicar estas vigas de piso contra las vigas compuestas o vigas maestras. Apoyada o metida junto con las otras. Exactamente, en intersección Eso. o en apoyo directo sobre ellas. Sí. Entonces, siempre vamos a necesitar estos elementos que son ángulos en L que van a afirmar esta viga, la viga de piso, contra la viga maestra. Y eso es lo que permite que el peso, la carga, se transmita hacia el muro estructural directamente. Pablo Lara dice, profe, ¿cuánto es lo máximo que se puede proyectar la viga como alero saliendo de la casa? Es que depende del tipo de muro estructural que haya antes del alero. Ya. O sea, sobre un tabique no se puede hacer ningún tipo de solera, digamos. Luchito Salcedo dice, ¿las vigas maestras se utilizan para casas de un piso o solo cuando se construye un segundo piso? Para todas las casas, porque las vigas maestras van a soportar el cielo. Y el cielo, aunque no lo parezca, es una estructura que recibe mucho peso. Se tiene que calcular en el caso de que exista al menos 1 metro de nieve sobre el techo. Claro. Y acuérdense que la nieve es agua y el agua pesa 1 kilo por litro. Entonces, si suman todos los litros de agua que hay arriba de un techo con nieve, es un peso enorme. Ya, perfecto. Están hablando también, Iván Calixto, sobre la estructura, si podría soportar una sobrelosa. Y el profe de INACAP dice, ¿afectaría Sí. la capacidad de soporte? Sí. Ya. Se puede, lo que se hace normalmente es una pequeña losa de 1 o 2 centímetros. Por ejemplo, cuando yo quiero instalar un piso de calefacción, puede Radiante. ser, o un piso cerámico. Claro. Que el piso cerámico no se pega sobre la madera, se tiene que pegar sobre... Y pesa. Y pesa. Además. Entonces, en ese caso se puede hacer una sobrelosa, pero delgadita. Ya. Si yo quiero hacer una losa gruesa, estoy pensando, por ejemplo, en los accesos a las estaciones del metro, se usa un perfil de acero, pero ondulado. Entonces se hace una estructura que soporte ese perfil ondulado y sobre esa ondulación, que es grande, del orden de los 40 centímetros, ahí se pone una estructura de concreto. Bueno,
No es el caso de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de estructuras No, de hecho, habitacionales. Nuestros queridos especialistas están conversando con respecto, por ejemplo, sobre los de hormigón, si eso es muy... habría que reforzar o no se puede, dice también el mismo A Claudio ver, si Calixto. yo tengo un radier de hormigón, puedo instalar mi estructura sobre el radier, no hay problema. Pero no. construir un radier en el entrepiso, en el segundo piso, ahí hay que conversar. Sí, po. Porque hay que estructurar muy bien la construcción. Bueno, otra cosa que tenemos es que a qué distancia se debe instalar este perfil tipo C en las vigas de piso. Las instalaciones que se sugieren son entre 30, 40 o 60 centímetros, dependiendo de la luz o la distancia que hay entre soporte y soporte de las vigas. Por supuesto que mientras más luz, más cerca tienen que estar las vigas de piso. Y el máximo, si no me equivoco, son 5 metros, 6 metros, digamos. Eso es lo máximo que soporta los puntos extremos de apoyo. Si no, si es más la distancia, lo que hay que hacer es poner un muro intermedio estructural para disminuir la distancia de estas vigas. Cuando estamos uniendo vigas maestras en los extremos, normalmente lo que se hace es ponerlas sobre una viga compuesta, las vigas de piso, y se termina con un canal de borde, como para cerrar la estructura y darle una terminación lisa a todo el muro. Y por supuesto que tenemos que utilizar absolutamente todos los conectores que nos permiten hacer el traspaso de las cargas hacia el muro desde el piso y la estructura de entrepiso. Esta es la forma más tradicional de unir vigas de piso con vigas compuestas, enfrentándolas directamente. Y utilizamos ángulos de 70 por 70 por 140 de 1,6 milímetros de espesor cuando las vigas son de tope. Ahora, vamos a ver en el taller algunos problemas que se pueden suscitar con las vigas de piso y cómo se solucionan. ¿Y eso? Recapitulemos entonces este bloque. Ante cualquier duda en la estructuración de las vigas, su distanciamiento y su ubicación, es aconsejable consultar a especialistas. Siempre debe contar con equipo de protección personal, recuerden eso, una zona segura de trabajo y herramientas adecuadas para un trabajo seguro. Y seguro que les va bien en esta segunda pregunta de Al Pizarrón. Jóvenes todos, como les decimos con cariño a nuestros queridos especialistas. Un minuto para contestar desde ahora. Vigas de piso se instalan cada, voy a ver acá, 10, 20, 30 centímetros, 20, 30, 40 centímetros, 30, 40, 60 centímetros, 40, 60, 120 centímetros, 90, 60, 90, no, eso no son las medidas de la distancia. 30, 40 y 60, 80% de ustedes contestó correctamente. Muy, muy bien. Tenemos una pregunta, profe, ¿se la puedo hacer? Por supuesto. Daniel Lai dice, tengo una casa pareada, por lo tanto la ampliación la queremos hacer con este sistema, pero tenemos uno de los muros de ladrillo que es el que da al vecino. ¿Cómo puedo adosar las vigas de metalcón contra el muro de ladrillo fiscal? Mala noticia, no puede. Lo que tiene que hacer es hacer un muro estructural pegado al muro de ladrillo, pero dejando un espacio porque ese muro es cortafuego. Entonces... va a perder un poquito de espacio. Entonces. Va a perder un poquito de espacio, pero no puede adosarse directamente al muro de ladrillo y menos perforarlo. Ya, súper. También pregunta Salomón Arriagada, en la última imagen se ve que la carga pasa a los tornillos. ¿Se puede hacer eso? ¿Pasa aquí, perdón? A los tornillos, dice Salomón. Por supuesto, pues, si los tornillos son los que soportan el paso de la fuerza entre una pieza y la otra. Ya. Por eso es tan importante utilizar los que corresponde y la cantidad de tornillos que corresponde. Perfecto. Y también alguien nos había hecho... Cristiana Acevedo dice, consulta, necesito hacer un segundo, me imagino que un segundo piso,
¿Qué planchas tengo que usar para ampliar arriba? ¿Qué me recomienda, profe? ¿Qué planchas? Bueno, planchas de OSB de 16 de 14 o contrachapado de 16. Ya, estamos. Listo, se acabó el consultorio. Bien. Vamos. Lo que quería mostrarles es un esquema, supuestamente un piso. Y aquí tenemos algunos perfiles que nos definirían más o menos cómo funciona este piso. Lo más tradicional que vamos a tener es esto: vigas de piso y aquí el extremo de la viga maestra. Entonces lo que tenemos que evitar es que cuando hay una plancha aquí soportando, yo aplico una carga y es equivalente a hacer esto: que las vigas, una entre y la otra salga. Si me apoyo un poquito más allá, voy a hacer que las vigas colapsen todos para el mismo lado. Entonces, lo que tengo que evitar que suceda es justamente esto, y para eso se aplican las fijaciones en los extremos y se aplican los ángulos que evitan que estas vigas roten sobre el perfil. Cuando tenemos una estructura un poquito más grande, pensemos que esto es una estructura de piso. Tenemos aquí, esto debería ser paralelo, pero no está muy paralelo. Ahí. Si yo no tengo ninguna sujeción entre las vigas maestras y las vigas de piso, perfectamente ante un sismo pasa esto. Y se deforma completamente la estructura. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que sucedan estas cosas, como poniendo los anclajes necesarios y los perfiles en ángulo, de manera que esta estructura siempre se mantenga de la misma forma, no se deforme. Y vamos a ver que además podemos poner pletinas adicionales para evitar el efecto que vimos antes de el torcimiento de los perfiles de las vigas de piso. No sé si queda claro eso, pero es muy importante. Ahora, la distancia que hay entre viga y viga es terriblemente importante cumplirla con las especificaciones del diseñador. No podemos poner las vigas a cualquier distancia. He visto construcciones que las ponen al ancho de la plancha, es decir, 1,20 m. Eso no es un error, es un horror. Así que mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Que los pillemos haciendo. Sobre esta maravilla, que es nuestra estructura, vamos a poner lo que es la estructura que soporta la forma de este piso, que estabiliza el piso. Y ahí, efectivamente, lo que vamos a hacer es poner las planchas como se hace la distribución de los ladrillos, por ejemplo, en un piso o en un muro. Ya no van las planchas partiendo todas desde uno de los bordes y siguiendo las uniones en línea. No, se tienen que traslapar unas con otras de tal modo que toda la estructura sea hiperestática, es decir, no sufra deformaciones, no haya una línea continua de uniones de planchas que podría transformarse en una grieta, digamos, una fractura en toda la estructura. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta que me parece adelante atingente en este minuto? Voy a mirar para allá, jefecito. Gerardo Espinosa dice, ¿se puede cortar el extremo del perfil y doblarlo para dejar una pestaña que reemplace la pletina para evitar el giro de la viga? ¿Lo repito? No, sí, entendí claramente. O sea, la idea es hacer un corte en 45 grados por cada lado y doblar para el reemplazar perfil. La pletina en el fondo. Claro. Y así evitar el giro. El problema va a estar cuando yo quiera firmar verticalmente este perfil a la viga, que no voy a tener
material, Superficie, claro. sino que voy a estar justamente en el corte que hice. Entonces, no. No se recomienda, Ya. salvo que sea un muro, un piso que no sea estructural. Por Sí. ejemplo, un techo de un falso de una terraza, por Sí. ejemplo. No, y el profe Mamondes también dice, no es recomendable porque la platina tiene una función bien específica. Exacto. Entonces, ok. Y si yo corto la viga en C, o el perfil en C, estoy debilitándolo mucho. Me queda solamente una cara del perfil soportando toda la fuerza. Y la Araya dice, ¿consulta todas las vigas deben ir en el mismo sentido? Sí, sí. Siempre Sí, bueno o sea, aclarar. todas las aberturas van hacia en el mismo sentido. Súper. Sí. Entonces, aquí tenemos el esquema de los estabilizadores. Los estabilizadores son justamente para evitar que se nos produzca el efecto que estábamos viendo en que las vigas de piso se giren, se tuerzan, se curven. Y ponemos estos estabilizadores cuando la distancia entre los muros de estructura que están soportando esta estructura de piso es mayor a 3 metros. O sea, cuando tenemos 3 metros de separación, tenemos obligadamente que poner estabilizadores. Y pueden ser estabilizadores por arriba y por abajo de las vigas de piso, o pueden ser pequeños estabilizadores que van en forma de X, desde la parte superior de una viga a la inferior de la otra, tal cual como se ve ahí en el dibujo. Las dos formas son adecuadas porque rigidizan efectivamente todo el mecanismo y hacen que esto sea una estructura hiperestática. Ahora, si ustedes se fijan, los vehículos motorizados usan este mismo concepto aquellos que tienen chasis, por ejemplo los vehículos 4x4. Todos los vehículos 4x4 que tienen chasis usan una estructura que se llama escalera, como esta. Y además tienen tirantes intermedios para poder hacer rígida esta estructura. O sea, no solo en la construcción se usan estos conceptos, sino que en otros elementos. Bueno, ahí tenemos en la siguiente diapositiva un acercamiento de cómo son estos bloqueadores de giro que van cruzados desde arriba a abajo de una viga respecto de la otra. Y la gracia de esto es que se bloquea el giro en ambos sentidos, porque, por ejemplo, si yo pongo un estabilizador en la parte superior, es probable que la parte inferior de la viga se tuerza. Lo mismo si hago el proceso inverso, si pongo solamente un estabilizador en la parte inferior, voy a facilitar que la parte superior se tuerza. Entonces, por eso se hace este bloqueador alternado, arriba, abajo, arriba, abajo. Cuando ya tenemos nuestra estructura de madera, que soportando toda la estructura de las vigas de piso, podemos hacerle una terminación con una pequeña capa de hormigón, de cemento, digamos, para ya sea poner, por ejemplo, algún tipo de panel vinílico, alfombra o algún tipo de cerámica. Directamente sobre la madera hay muy pocos productos que funcionen adecuadamente como para pegarlos. Recuerden que todos los elementos que hemos nombrado se pegan, no se clavan ni se atornillan. Entonces, la alternativa que tenemos es aplicar una pequeña capa de adhesivo de hormigón para poder generar una especie de losa sobre la cual pegar esta terminación final, digamos, del piso. Y los elementos de fijación, como lo dijimos ya ante una pregunta de alguien, son especiales. Son los elementos más grandes, más gruesos, 10 por 5 octavos o 12 por 3 cuartos de hilo Whitworth,
autorroscante con punta de broca. Y también podemos utilizar los cabezas de lenteja, pero de 8,5, 8 por media, en el caso de que tengamos que fijar canales de metal con metal. Por ejemplo, la pletina con las vigas de piso. Pero todo el resto va con tornillos de cabeza hexagonal, que son bastante más gruesos, digamos. Son de 10 y de 12 milímetros de diámetro el eje. Y aquí tenemos, por último, el esquema general de una estructura de piso, donde tenemos incluso un vano abierto, que probablemente ahí va a subir una escala. Tenemos un canal de borde, las estructuras de las placas de piso de terciado, que se han ido instalando, formando un mosaico como los ladrillos, digamos. Los estabilizadores, las vigas principales y los muros estructurales. Si se fijan, hay solo muros estructurales en este resumen. No está dibujado ningún tabique no estructural. Son en este minuto 3 muros separados máximo a 3 metros uno del otro, que es lo más importante que podemos observar ahí. Llegamos a nuestro último recapitulemos de la noche y dice así. Se deben utilizar una placa estructural de OSB de 15 milímetros o contrachapado estructural 18 milímetros, no solo como superficie, sino también para estabilizar la parte superior de las vigas del piso. La parte inferior de las vigas del piso se estabilizan al instalar una pletina y bloqueadores de giro. Profe, nos quedan 10 minutos, entonces sí, vamos a aprovechar. Un detallito. Normalmente las estructuras de piso van con material estructural por arriba y por debajo va un cielo con fibrocemento o volcanita, digamos. Pero no es estructural por debajo. Entonces, por eso se recomienda poner siempre los bloqueadores de giro por debajo, al menos. Ya. Gracias, profe, por su recomendación. Y ahora tengo pregunta. A ver, ¿qué nos dice nuestro amigo? Luchito Salcedo. ¿Cuál sería la viga maestra adecuada para una casa estilo mediterránea? A ver, primero hay que fijarse que no haya una separación máxima más allá de 3 metros entre vigas maestras. Independiente que sea un estilo mediterráneo, o sea un estilo canadiense, o sea un estilo inglés, eso es lo más importante en cuanto al diseño. Pero no depende del estilo, la distribución o el diseño de las vigas estructurales o de los muros estructurales. Además que me imagino, profe, que debe ser súper distinto que si en un segundo piso voy a tener 3 habitaciones de personas más un baño, a que si voy a tener una sala de juegos de niños, ¿no? Ah, por supuesto. Las cargas son distintas también. Por supuesto que sí, las cargas son distintas, a pesar de que siempre el diseño se hace pensando en la peor alternativa. Cierto que es con el tejito pasado. Exactamente. Germán Ramírez dice, ¿cuánto de luz máxima puedo tener desde muro a muro? En realidad, de viga a viga, 3 metros. Eso es lo que se recomienda. Lo que dijiste recién. Ya. Sí. Braniger Montana. Entonces, las placas de OSB para el primer piso deben ser de 15 y en un segundo piso de 14. No. Todas las placas del piso, ya sea el primero o el segundo piso, son todas iguales, de 15 milímetros. Perfecto. O de 18 si es que estamos hablando de contrachapado. Jorge Valdebenito pregunta, ¿el OSB para el cielo va traslapado? No, el OSB del cielo no es necesario traslaparlo porque no es estructural. Y en general en el cielo no se ocupa OSB, se ocupa fibrocemento, volcanita, digamos, o internit también. En el cielo no, pues, en el cielo no se ocupa nada de eso. En el cielo están los ángeles, pues, profe. Dice que Carlitos Muñoz, ¿se pueden instalar trozos de otra viga como el armazón de madera?
¿Dónde, perdón? ¿Se pueden instalar trozos de otra viga como la armazón de madera? Pregunta Carlitos Muñoz. No, se pueden unir las vigas. Y la forma de unir las vigas es utilizando, a ver si me ayuda mi camarita amiga, un perfil en U y dos perfiles en C. De esa forma yo puedo hacer una unión de vigas. En este caso la viga sería el perfil en U. Perfecto. Oye, aquí yo quería ir en orden, pero estoy viendo, voy a girarme para acá, jefecito. Ian Franco dice, ¿a qué se refiere con cuánta luz? La luz es la separación que hay entre los puntos de apoyo. ¿Segundo piso? Sí, sí puede, pero va a tener que poner un muro estructural en la mitad. Perfecto. O cerca de la mitad. Ahora, ese muro no necesariamente tiene que ser sólido, ¿eh? Puede ser un arco. Ya. Raúl Molina, para unir el segundo piso, entramado de piso y la estructura del primer piso, se usa un hilo con tuercas en cada extremo tipo sándwich. ¿En qué parte debe ir? ¿En una esquina o por los tabiques? ¿Cada cuántos metros? A ver, dentro de la información que viene a continuación, digamos, en los otros capítulos, tenemos un esquema de cómo se arma cada una de las uniones de los paneles estructurales y de los paneles no estructurales. Y para cada tipo, para cada caso, hay una forma específica de hacer la composición de todas las piezas. Pero en general es con perfiles montantes adicionales, digamos. Ok. Claudio Calixto dice, ¿los bloqueadores se tensan con alguna herramienta en especial? No, el bloqueador de giro no se tensa, no es como el que se tensa, digamos, es la diagonal en los muros estructurales. El bloqueador de giro no, porque se afirma a cada una de las vigas en la posición que va a quedar definitivo, digamos. Francisco Porras dice, una consulta, ¿es un error muy grave el ocupar clavos para fijar paneles de volcanita a las estructuras de tabiquería y cielo de Metalcom? Lo he visto en un par de casas que visité en la tercera región. Sí, a ver, funciona. El problema está en que cuando hay trabajo, es decir, cuando los muros se dilatan y se contraen producto de la temperatura o se mueven por efecto de sismos o fuerzas de viento, los clavos no se afirman en las estructuras metálicas. Sí los tornillos porque tienen hilos, pero el clavo penetra y simplemente por presión, por fricción, se afirma en el punto. Entonces basta un pequeño esfuerzo para sacar el clavo. Ya, o sea, no funcionaría bajo ninguna circunstancia así, po. Entonces no. Sí es grave, la respuesta es que sí, es grave. Es grave. Profe, ¿se puede arriostrar la viga maestra? Dice Javier Alexis Almonacid. Arriostrar la viga maestra. Yes. Es que las vigas no se arriostran, se arriostran los muros. ¿Puede haber sido un error de concepto? Claro. O sea, lo que pasa es que tal vez lo que está pensando es en poner diagonales entre las vigas maestras, pero eso no es necesario por las vigas de piso y los elementos que evitan el giro. También pregunta Jorge Luzón, profe, ¿las planchas de OSB también sirven como estabilizadores de giro? Sí, claro, cuando se usan como estructurales, digamos. Okay. Las placas estructurales. Ajá. Germán Ramírez, ¿la pletina no puede ir en zigzag? La pletina... ¿No puede ir en zigzag? Sí. Ahí se transforma en un bloqueador de giro en X. Ok. Tenemos muchas preguntas más. Les prometo que voy a tratar de hacer lo que podamos con los 3 minutitos que nos quedan. Vamos. René Paredes, ¿se puede instalar terciado de 18 milímetros más un fibrocemento para aplicar porcelanato en el segundo piso? Sí. Perfecto. Sí. Bien. ¿Podría hacer una loseta sobre la placa
para un segundo piso, dice Christopher Farías. Sí, podría ser, pero tiene que ser una loseta muy delgada, Ya. porque si no le agregamos demasiado peso. A ver, Eduardo Herrera, para instalar el cielo en una estructura de entrepiso, ¿se puede instalar directo en las vigas de piso o es necesario poner perfil omega para atornillar las planchas yeso cartón? Ahora, se puede instalar directamente en las vigas de piso, pero como las vigas de piso están separadas de acuerdo a las planchas estructurales, probablemente el yeso cartón o el Internit o la otra placa que no es estructural va a quedar combada entre las vigas. Entonces conviene poner las ómegas especialmente diseñadas para cielo, a la distancia que corresponde, digamos, para la plancha que no es estructural. Y la última pregunta que nos alcanzamos a hacer, dice José Leonardo Pérez, si voy a mezclar vigas de metal con vigas Metalcom, ¿debo poner algo entre los dos para evitar la oxidación entre metales? Sí, se debe, pero más que poner algo, es darle un tratamiento a la viga que no es de acero galvanizado. Perfecto. Oye, las preguntas que no alcanzamos, por favor me las guárdenlas, ¿ya? Porque esto va corriendo súper rápido. Entonces a ver si las podemos retomar mañana, ¿ya? Por supuesto. Ustedes saben que una hora es una hora. Y con lo que no se puede medir es, ¿qué puedo hacer con la app? ¿Cómo puedo entrar? Bueno, a la app se entra con su correo, se genera una clave y eso le da inmediatamente acceso a un mundo de beneficios de